resolver el ejercicio 6-7, que es lo que les había prometido. Dice nombre los siguientes compuestos, ya que tenemos dos compuestos. Entonces, en la primera parte, en la A, tenemos que nombrar los siguientes compuestos. Entonces, acá en la resolución, el primero, ¿por qué marqué cation y anión? Para que ustedes se den cuenta que el cloruro actúa como contraion, entonces no influye para nada en el complejo. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero el anión y después el cation. Entonces se va a llamar cloruro de, y todo lo que viene después del D va a ser lo que está adentro de los corchetes. Entonces, esto tiene tres distintos ligandos. Cuando tenemos distintos ligandos tenemos que escribirlos por orden alfabético. Entonces, este es etilendiamina, que tiene esta estructura, nitro y tiocianato. Por orden alfabético, primero va la etilendiamina. Etilen es el nombre que se le coloca al ligando. Como tenemos dos nitro, va a ser dinitro, pero recordemos que el nitro es un ligando ambidentado que puede actuar tanto a través del nitrógeno o a través de uno de los oxígenos, ¿sí?, como donor de electrones. Entonces dinitro, y acá yo me había olvidado al principio cuando barra nitrógeno barra. Ditiocianato, que también lo tenemos, y como también es ambidentado entre palitos, entre iones, ponemos el elemento, el átomo por el cual actúa, dona electrones a nuestro cation metálico, que en este caso es a través del azufre. Cromo, 5. En este caso, cuando yo hago toda la valencia, me da 5 del cromo. A veces los complejos que están acá en la guía no existen algunos por una cuestión de que se colocan distintos complejos para que ustedes practiquen. Después tenemos el otro, de vuelta marqué el anión y el cation, y en este caso podemos o no poner bromuro o dibromuro porque son dos, pero yo en este caso puse bromuro. Bromuro de aqua porque tenemos una molécula de agua, tenemos un cloruro y tenemos un amoníaco. Entonces el agua es aqua, el cloro es el cloruro y el amín es el amoníaco. Entonces va a ser aqua, tetraamín, cloro, cobalto, 3. ¿Sí? Perfecto. Esa es la parte A. La parte B dice, dibuja e identifique los estereoisómeros del compuesto número 1, indica cuál de ellos presenta actividad óptica. Entonces acá los vamos a detener un poquito más para que ustedes no se olviden. Entonces, dibuja e identifique los estereoisómeros. Bien, este es un dibujo del compuesto número 1, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, esto lo pongo en el espejo, voy a tener este isómero, ¿sí? Son imágenes especulares. Imagen especular significa que es como si yo tuviera la imagen al frente del espejo, ¿sí? Ven que es como si en el medio de la flechita hubiera un espejo. Ahora, ¿qué significa que tenga isomería óptica? Significa que si yo a este isómero que generé, que es la imagen especular, la superpongo arriba del isómero original y no se superponen, ¿qué significa superponer? Que los ligandos que están en el isómero original son distintos que en el isómero, en el segundo isómero. Es decir, ¿a qué me refiero con igual ligando? Que estén en la misma posición igual. O sea que si yo coloco esto arriba de esto y si se superponen, si hay superposición, no hay isomería óptica. Pero si yo agarro esto y lo superpongo y no tengo nada superpuesto, ¿sí? Es decir, que ninguno de los ligandos que estaban en el isómero original están en la posición del isómero del segundo, significa que son isómeros ópticos. Entonces, si yo agarro y superpongo este isómero con este isómero, voy a ver que los ligandos que están marcados con rosa conservan la posición, es decir, que son superponibles, que se llama. Entonces, no son imágenes especulares no superponibles, entonces no pueden presentar isomería óptica. ¿Estamos? Por ahí se me hizo una mezcolanza con la explicación, pero básicamente hacemos la imagen especular y luego
El segundo isómero tratamos de ponerlo arriba del primero, y si hay algún ligando que coincide en posición todo, significa que es superponible, entonces no presenta isomería óptica. Entonces, como acá los ligandos que están marcados en rosa, se superponen, coinciden, significa que el compuesto número 1, este isómero, no presenta isomería óptica. Si hacemos lo mismo con el segundo compuesto para practicar, ¿sí? Entonces tenemos, este es el isómero inicial, ponemos un espejo para ver la imagen especular y después agarramos y superponemos, vemos que los tres amoníacos que están marcados, ¿sí?, se superponen. Entonces, al ser superponibles, significa que no hay isomería óptica. Entonces, en el compuesto 1 y en el compuesto 2 no hay isomería óptica, ¿sí? Entonces, para ser isómeros ópticos, las imágenes especulares deben ser no superponibles, ¿sí? Y las imágenes especulares es mirarse en el espejo. Pero la pregunta número 1 decía el compuesto 1. Entonces, yo lo que hice fue armar todos los posibles isómeros que pueden haber. Entonces, el primero, le hago la imagen especular, lo superpongo y me doy cuenta que son superponibles los ligandos que están marcados en rosa. Entonces significa que este no presenta isomería óptica. Agarro el segundo, ¿sí?, posible isómero, agarro la imagen especular, lo superpongo y me doy cuenta que los ligandos que están en rosa son superponibles, entonces no hay isomería óptica. Y el otro posible isómero que pueda haber es que en los ejes Z esté etilendiamina, pero no es posible este isómero, ya que la etilendiamina, aunque es un ligando bidentado, ¿sí?, tiene una repulsión estérica, es decir, que no es tan largo este enlace como para generar este tipo de enlace tan largo, y este isómero no es posible, no existe, ¿sí? Entonces solamente existe este, ¿sí?, y existe este. Una cosa que quizás en el anterior no dije, pero para identificar un ligando bidentado lo que se hace es colocar los átomos, ¿sí?, como enlaces que son dadores de electrones en el bidentado, y como un hilito, ¿sí?, como un bucle que permite interacción entre los dos, porque bidentado significa que es una sola molécula que presenta dos sitios para interaccionar con el catión metálico, ¿sí? Entonces, el inciso B, ninguno presenta actividad óptica, ya que todas las imágenes especulares son superponibles. Bien, veamos ahora, ¿sí?, el ejercicio número C. Nombre y escribe la fórmula molecular de un isómero de ionización y un isómero de hidratación del compuesto 2 y un isómero de enlace del compuesto. No es el compuesto 3, es el compuesto 1. ¿Sí? Entonces, volvemos. Un isómero de ionización es siempre que afuera, ¿sí?, del complejo, es decir, como contraión, tengamos un anión, y como ligando también tengamos un anión. Entonces es un intercambio, ¿sí?, entre el anión que actúa como ligando y el anión que actúa como contraión. Entonces el compuesto 2 sería este ligando, este complejo. Si nosotros intercambiamos el bromo que está actuando como contraión con el cloro que está actuando como ligando, y ambos tienen la misma carga, nos va a dar este tipo de complejo, ¿sí? Hice un intercambio. Entonces el complejo A se va a llamar bromuro de aquo tetramin cloro cobalto 3, y el segundo se va a llamar bromuro cloruro de aquo tetra amin bromo cobalto 3, ¿sí? Es bastante sencillo el isómero de ionización. El isómero de hidratación básicamente siempre van a tener que tener una molécula de agua como ligando. Entonces la idea es que el contraión ingrese y una molécula de agua salga como capa de hidratación, ¿sí? Entonces va a entrar el bromo y va a salir el agua. Entonces en este complejo vamos a tener este tipo de complejo. Ven que el agua le puse un puntito porque está hidratando el complejo, ¿sí? Entonces el primero se va a llamar bromuro de aquo tetraamin cloro cobalto 3, y el segundo se va a llamar bromuro de tetraamín bromo cloro
cobalto 3, ven que desapareció el agua, por eso el acuo. Monohidratado porque indica que hay una molécula de agua que está hidratando el complejo. Bien, y ahora es isómero de enlace del compuesto 1. Si ustedes ven, nosotros no podemos hacer un isómero de enlace en el compuesto 2 porque no hay ninguno de los ligandos que presente dos sitios, ¿sí?, dadores de electrones. Todos los que están acá, los átomos que están directamente interaccionando con el metal, son los únicos dadores de electrones en ese ligando, entonces no puede haber un enlace, un isómero de enlace. Solamente hay isómero de enlace cuando tenemos ligandos ambidentados, es decir, que tenemos dos átomos de un mismo ligando que pueden ser dadores de electrones. En este caso, este es el compuesto número 1, ¿sí? Como ven, tenemos dos tipos de ligando ambidentados. El nitro, que puede actuar a través del nitrógeno como dador de electrones o a través del oxígeno, y el tiocianato, que puede actuar a través del azufre o a través del nitrógeno. Entonces vamos a hacer dos tipos de isómeros de enlace. El primero sería concentrándonos en el tiocianato actuando con el azufre, y luego su isómero de enlace sería el mismo, pero solamente en vez de actuar a través del azufre, actuaría a través del nitrógeno. Y como lo mencionamos nosotros en la fórmula, siempre el que va primero, si en paréntesis, va a ser el átomo que interactúa, ¿sí?, con el metal, es decir, el dador de electrones. Esta sería la fórmula del primero y esta sería la fórmula del segundo. Ven cómo el primer átomo cambia. Y en la escritura van a tener cloruro de etileno, dinitro, el nitro sí actuando solamente con el nitrógeno, ditiocianato, en uno van a tener guión azufre y en el otro van a tener guión nitrógeno, y el resto es igual. Y ahora vamos a hacer que en vez del tiocianato tener el isómero de enlace, que sea el nitro. Acá el nitro actúa a través del nitrógeno, ¿sí?, como ven, y su isómero de enlace sería el mismo, pero el nitro actuaría a través del oxígeno. Y esta sería la fórmula química. El nombre va a ser cloruro de etileno dinitro, actuando primero con el nitrógeno y después con el oxígeno, y el resto del nombre va a ser igual en ambos, ya que no hay ningún cambio, ¿sí? Bien. Estos serían los isómeros de enlace del compuesto número 1. Recuerden, el isómero de enlace solamente es con ligandos ambidentados. ¿Sí? Ambidentado significa que un ligando que es monodentado tiene dos átomos que pueden ser dadores de electrones, o sea que pueden interaccionar con el metal a través de uno u otro átomo, pero recuerden, los ambidentados son monodentados, que quiere decir que interaccionan con un sitio del metal, no pueden interaccionar con los dos átomos dadores de electrones al mismo tiempo, solamente pueden actuar con uno, ¿sí? Bien, eso sería el ejercicio número 6, y el 7 es bastante sencillo, tienen un compuesto de coordinación de este tipo, ¿sí? Y dice, nombre el compuesto, indique si los compuestos de coordinación presentan isomería óptica, y escribe la fórmula de un isómero de coordinación y nómbrelo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 7. De vuelta, acá yo lo que hice es marcar quién actúa como cation y quién actúa como anión. Sí, recordemos que el oxalato tiene una carga 2-, entonces el complejo con cromo actúa como anión y el complejo con amoníaco actúa con cation. Entonces, primero vamos a nombrar el anión y después vamos a nombrar el cation. Trioxalato cromato 3 de hexaamin cobalto 3. ¿Sí? Ese sería el nombre. Presentan isomería óptica y no presentan isomería óptica porque los centros metálicos, si ustedes ven, los centros metálicos serían el cobalto y el cromo. Como ven, el cobalto y el cromo tienen un solo tipo de ligando, ¿sí? Distinto número de coordinación, pero solo un ligando. Entonces son centros simétricos. ¿Qué significa que sean centros simétricos? Que tienen el mismo ligando el metal. Entonces, si son centros simétricos, no pueden presentar isomería óptica. ¿Estamos? Si el centro es simétrico, no pueden presentar isomería óptica. Si son centros asimétricos, como lo que hemos visto, es decir, que un átomo metálico tenga diferentes ligandos, ¿sí?
Ahí sí podemos empezar a evaluar si presenta o no isomería óptica, como hicimos en la primera parte del ejercicio 6, que nos dimos cuenta que no presentaba isomería óptica porque las imágenes especulares sí eran superponibles entre ellas, entonces no hay isomería óptica. Pero si, por ejemplo, las imágenes especulares son no superponibles, o sea, no se pueden superponer, significa que es isómero óptico. ¿Estamos? Y esto pasa, recordando un poco porque esto por ahí es un poquito difícil de ver, con el ejercicio 4 que yo les mostré. Si ustedes ven, este es un isómero y si yo hago la imagen especular sería esta. Si yo agarro el segundo isómero, que sería esto, y lo superpongo con el primero, van a ver que no hay superposición. Ninguno de los ligandos está en la posición que estaba en la anterior, o sea, no se pueden superponer, no es superponible. Entonces sí hay acá isomería óptica. ¿Estamos? Bien. Y el segundo es el isómero de coordinación, que básicamente es intercambiar, ¿sí?, los metales que hay. Si el cobalto está siendo coordinado por el amoníaco, ahora va a estar por el oxalato, y el cromo, si antes estaba por el oxalato, ahora va a estar por el amoníaco. ¿Estando? Entonces, va a ser este. ¿Estamos? Este es el inicial, me había mareado, y su isómero va a ser este. ¿Estamos? Entonces el nombre va a ser lo mismo, solamente que vamos a cambiar el catión metálico. Va a ser trioxalato cobaltato 3 de hexamincloro 3. ¿Sí? Bien, con esto terminaríamos el 6 y el 7. Cualquier duda que tengan, se la sacan conmigo el lunes, que voy a estar conectada a las 2 de la tarde, y practiquen y vean el resto de los ejercicios. Éxitos, buen finde y nos vemos la próxima.